¿Estamos listos, hermanito? Muy bien, gracias hermano Néstor. Vamos a empezar, hermanos, con una oración. Le doy la bienvenida a todos. Que nuestro buen Dios les bendiga y les ayude en todas las cosas para seguir haciendo su voluntad, pues, que es lo importante y alcanzar esa maravillosa vida eterna que Dios nos ha propuesto, pues. Y vamos a hoy con el estudio, seguimos con el reino de Dios. Voy a pedirle al hermano Jorge Goncalves si nos puede ayudar con la primera oración, hermano. No, creo que no lo escuchamos, hermano. No se escucha, Jorge. Pueden ser los audífonos que están. Allá vaya y venga, pues. Va a llegar con. Hermano Ralph, hermana Silvia, bienvenidos. Disculpe, hermano, ¿qué iba a decir? No, no, no. Nada, hermanito. Ya me arrepentí. Ah, está bien. Pido perdón, digo, grosso. ¿Cómo está, Bueno, hermano? hola, ¿cómo está? Ya lo siento con mi esposa. Ah, bueno, muy bien. Vamos ahora. Muy bien. Oh Dios Padre eterno, Dios todopoderoso, te damos gracias, mi Dios, por este hermoso día. Gracias por la vida, por la salud. Y una vez más te damos gracias, Padre, por el sacrificio de tu Hijo Jesús, mi Señor, mediante el cual, mi Dios, a través de su muerte, has permitido, Dios, que podamos ser aceptados como tus hijos, mi Señor. Hemos podido recibir el perdón de nuestros pecados, Padre, y ser parte de tu familia, ser parte de tus hijos, mi Señor. Gracias por tu inmenso amor para con nosotros, mi Dios, por habernos perdonado y habernos redimido, mi Dios. En estos momentos, Padre, que vamos a dar inicio a esta enseñanza que trae tu Hijo Mario, Padre, te pedimos que nos des la sabiduría y el entendimiento, Padre, para comprender la misma conforme a tu voluntad, Padre, que sea para nuestro crecimiento espiritual y sobre todo para tu gloria y honra. Te pedimos por los hermanos que físicamente están enfermos, mi Dios, que sea usted permitiendo hallar los medios y los medicamentos necesarios para su recuperación física, Padre, y sobre todo desde el punto de vista espiritual, para que se sientan fortalecidos también en tu palabra, sigan perseverando y no desmayen en la fe. Te pedimos, Padre, que sea usted guiando al hermano Mario, Padre, quien trae la enseñanza el día de hoy, trayéndonos con palabras claras y sencillas para su fácil entendimiento. Y agradecemos también, Padre, por el tiempo que ha dedicado en preparar esta enseñanza. Bendiga usted a cada uno de los hermanos y hermanas que están reunidos a través de esta plataforma, mi Dios, y te pedimos que sea usted acompañándonos, Padre. Te oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Jorge, por la oración. Bueno, vamos a dar inicio. Déjenme admitir aquí a la hermana Mónica. Ok. Muy bien, hermanos, recordemos los que han estado, han visto los estudios que estamos estudiando la serie El Reino de Dios. Esta sería la lección número 7. Y hemos estado viendo, analizando lo que nos enseña la palabra. Vimos que Satanás tenía un reino, que él estaba gobernando a este mundo, que este mundo estaba bajo la potestad de las tinieblas de Satanás. Y después ya empezamos la semana pasada a, a estudiar un poco lo que es el reino de Dios, que Cristo vino al mundo pues a darle luz a las personas y y a mostrarle el camino, pues. Hoy el título es El reino de 1000 años de Cristo ya existe o es para el futuro. Y con este estudio, o sea, este primer estudio, la lección 7, vamos a analizar todo lo que nos enseña la palabra con respecto a si Cristo ya está reinando o no está reinando. ¿Ok? Generalmente leemos Colosenses 1:13,
y algunas cosas de Hechos capítulo 2, pero realmente la palabra nos está dando muchísima información que nos permite corroborar que efectivamente ya el reino fue establecido. ¿Ok? Entonces, empecemos pues con el estudio de esta palabra y vamos a ir viendo lo que la misma palabra en el antiguo pacto nos enseña. Vamos a ir del antiguo pacto al nuevo pacto y así vamos a ir desarrollando este tema. Entonces todos coinciden en que Jesucristo tiene un reino, pues eso no lo pone nadie en duda, pues. En donde radica la diferencia o el conflicto es cuándo lo tendrá o si ya lo tiene, pues. El tiempo, pues. Son muchos los que piensan que será para el futuro, ¿ok? Estamos hablando de los grupos protestantes, que ellos piensan que Cristo va a venir, su segunda venida va a ser para posar sus pies sobre Jerusalén, sobre el monte de Sión, y de allí va a gobernar y dirigir por 1000 años a esta tierra, pues. Y el otro lado, o sea, al lado contrario, aquellos que piensan que el reino ya fue establecido y está en vigencia en estos tiempos. ¿Ok? Los que creemos que el reino de Cristo ya se estableció en el Pentecostés. Entonces, tal vez el error radica en no entender el propósito del reino, porque muchos piensan y creen, pues, más que en características o cualidades espirituales del reino, piensan más bien en cualidades terrenales, políticas, militares, y eso ha hecho que muchos piensen que el reino de Cristo va a ser un reino como el de cualquier gobernador de este mundo. Sí, ok, muy bien. En el fondo, hermanos, cuando uno ve esta doctrina de los 1000 años de Cristo, pareciera que la interpretación actual del reino milenial surge de la creencia judía muy antigua de que el reino del Mesías sería terrenal y político, porque eso es lo que ellos están manejando, porque generalmente la doctrina que se maneja, se piensa que Jesucristo va a gobernar desde Jerusalén, pues. Entonces, quien gobernaría desde Jerusalén y el pueblo de Israel sería el centro de este gobierno que se extendería a todas las naciones. Entonces, pues. Oye, sí. entonces, el asunto es que el pueblo de Israel siempre pensó y sigue esperando un gobierno político, militar, eh, literal del Mesías en este mundo. Y lo que creen hoy en día muchas religiones es que efectivamente Cristo va a tener ese tipo de gobierno, que va a ser un gobierno donde va a someter a todo el mundo cuando Él venga en su segunda venida y que el diablo estará atado y que la gente se podrá convertir libremente a Cristo sin la molestia de Satanás, pues. Es difícil entender por qué cientos de millones de creyentes creen en un reino futuro, sin evaluar las contradicciones bíblicas que se presentan al aceptar esta doctrina. O sea, hay cosas que ya la palabra está afirmando y que es difícil comprender por qué se pasan por alto. Entonces, el asunto es que debemos entender que la palabra debemos respetarla, debemos creer en ella, y aunque hay cosas que nos gustaría de cierta manera, como es el caso de este reino de 1000 años de Cristo después de su regreso, lo que debemos comprender es que no es lo que nos enseña la palabra y que el propósito del reino de Cristo no es en este mundo, no es terrenal. ¿Ok? Como él mismo dijo, pues. Por otro lado, el inconveniente es no entender que la literatura bíblica apocalíptica, que en este caso estamos, eh, algunos, algunas partes lo enseñan, está llena de símbolos. Por ejemplo, mucho de la malinterpretación que hay se basa en Apocalipsis 20 y también se basa en los profetas, en algunos profetas. Y esa literatura política, perdón, apocalíptica no se puede malinterpretar porque son símbolos, ¿ok? No se pueden interpretar de una manera literal.
Entonces, cuando nosotros vemos en Apocalipsis o en Santiago también, perdón, en Daniel o Jeremías o Ezequiel, hay mucha literatura apocalíptica. Entonces, por ejemplo, Apocalipsis 20 dice que la cadena con que se ata Satanás, pues es un simbolismo, porque no podemos comprender, pensar que una cadena literal, pues el término dragón y serpiente también son símbolos para representar a Satanás. El sello también es un simbolismo, los 1000 años, que en este caso son los 1000 años del reino de Cristo, también son simbólicos, como es las 7 iglesias, los 10 cuernos, los 144,000, el 6666, 666. Y bueno, eso debemos entenderlo, porque si no, entonces se llegará a una mala interpretación bíblica, como está pasando con el reino de Cristo. Apocalipsis 20, del 4 al 5, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bueno, básicamente este es el versículo conjunto con otros versículos de la palabra, sobre todo el antiguo pacto, que se utiliza para hablar de ese reino de 1000 años de Cristo, pues. Pero en Apocalipsis, todos estos números y todo lo que está hablando es simbólico. No vamos a entrar a analizar esto, sino lo que vamos a hacer es demostrar bíblicamente que ya el reino de Cristo no es para dentro de el tiempo que Él regrese. Y que cuando hablamos de 1000 años, hablamos de un simbolismo, un tiempo largo. Entonces, por ahora no vamos a analizar el capítulo 20, pues, de Apocalipsis, pero sí vamos a analizar otras partes de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es un reino? Pues el diccionario RAE, de la Real Lengua Española, lo define de la siguiente manera: territorio o estado con sus habitantes sujetos a un reino. Territorio o estado con sus habitantes sujetos a un reino. Es necesario agregar que están sometidos bajo una ley que regula los asuntos del reino. Entonces estamos hablando de un rey, un territorio, súbditos y una ley. Eso es lo que significa realmente un reino. Entonces, un reino es constituido de manera global de un rey quien gobierna, por este caso es Cristo, de súbditos que están sujetos y disfrutan las bendiciones del reino. Esto lo vamos a definir quiénes son. ¿Ok? No lo voy a adelantar, pero ya nosotros sabemos cuál es la respuesta. De un territorio, lugar en donde reina o reinará, pues, Cristo, y de una ley que ya nosotros sabemos que es la ley de la libertad, la ley de Cristo. Entonces, esto compone el reinado de Cristo. Ahora, el asunto es que muchos creen que van a ser para un futuro, y que después de ese futuro que Él regrese, eh, habrá 1000 años de gobierno de parte de Cristo. Entonces, para que exista un reino es necesario que haya personas sobre las cuales reinar, gobernar, etc. Si existe un rey, pero no tiene súbditos, pues no existe tal reino. ¿Ok? Ese es el punto, pues tiene que haber súbditos sobre quién gobernar, pues. Entonces, primero analizaremos las profecías sobre el reino y del tiempo que vendría con el Mesías, para obtener información que nos ayude a comprender la verdad. O sea, vamos a ir estableciendo las bases desde el antiguo pacto. Vamos a ver cuáles fueron las profecías bíblicas, cómo se cumplieron, y vamos a ir relacionándolas con el reino de Cristo, pues. Por medio de profetas como Isaías y Daniel se habló de un reino futuro. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos en Daniel capítulo 2, 31 al 33, eso es lo que vamos a estar analizando hoy.
En el sueño, visión de Nabucodonosor, él vio una imagen o lo que se conoce como una estatua grande, sublime y cuyo aspecto era terrible. En Daniel 2 de 31 al 33. Entonces, la imagen estaba compuesta la cabeza de oro fino, sus pechos y brazos de plata, su vientre y muslo de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ahora, nos dicen que esta estatua o imagen fue desmenuzada o destrozada por una piedra cortada no a mano que golpeó a los pies de hierro y barro. Entonces, Daniel da la interpretación del sueño. La piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra, y aquí ya nos empiezan a dar unos datos. La piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Generalmente monte se utiliza para hablar de un reino, se utiliza para hablar de un lugar de donde se gobierna. ¿Sí? Entonces, Daniel da la interpretación del sueño y revela que la imagen representa a 4 reinos con sus respectivos reyes. ¿Ok? Entonces, él está mirando hacia el futuro o viendo la visión que Dios le había dado al rey Nabucodonosor, la está mirando, la está interpretando y entiende que está hablando de 4 reinos porque Dios se lo descubre, Dios se lo revela. Y esa misma información se la da a el rey Nabucodonosor. Entonces, cuando él le dice al rey Nabucodonosor que él era la cabeza de oro, Nabucodonosor, rey de Babilonia, es simbolizado por la cabeza de oro. Esto nos permite entender cuál es el punto reino de partida de la profecía, y es el mismo Babilonia. Entonces, fíjese que ya la palabra nos está dando unos datos. La revelación comienza con el reinado de Nabucodonosor o el imperio de Babilonia. Después la imagen nos habla de un reino que sería de oro y, perdón, de plata, y que también nos enseña que sería como hierro, pues fuerte, un reino fuerte. Pues entonces, después del reino de Babilonia se levantaría otro reino fuerte como hierro, dice en Daniel 2:39. Ahora, ¿qué nos dice la historia? ¿En cuál fue ese pueblo que vino después de Nabucodonosor? Bueno, eso, por ejemplo, en Wikipedia dice, durante el reinado de Nabonido, en la vecina media se sucedió la inestabilidad. Un nuevo jefe llegó al principado de Aschan, vasallo del reino medo. Se hizo llamar Ciro II de Aschan, más conocido como Ciro el Grande. ¿Ok? En el año 559 a.C., el nuevo rey se declaró independiente de Media, lo que supuso la guerra. No solo consiguió mantener la independencia del principado, sino que en el 550 a.C. tomó la capital meda, Ecbatana, convirtiéndose así en el nuevo monarca de toda la región. A continuación, Ciro se lanzó a la conquista del reino de Lidia en Asia Menor, cuya conquista completó en el año 547 a.C. Entonces, Ciro era persa, ¿ok? Entonces, el reino que vino después de Babilonia es el imperio que conocemos nosotros como Medo-Persa. ¿Ok? Entonces, fíjense que la historia nos va ayudando a comprender el libro de Daniel. Durante estas campañas, Nabonido de Babilonia se mantuvo inactivo. Sin embargo, tras la caída de Lidia, a manos de Ciro, buscó la alianza de Egipto contra el posible invasor. Esto resultó inútil y en el 539 a.C. Ciro se encontraba atacando la capital de Babilonia. Con la conquista persa terminó la historia de Babilonia como reino independiente. Entonces, fíjense, Daniel habla de la imagen, una imagen cuya cabeza es oro, una imagen que los pechos y los brazos son de plata. Esa imagen o brazos y pechos de plata tienen que ver precisamente con el imperio persa,
de mano de Ciro, pues, ¿ok? Que conquistó a Babilonia. Entonces, el reino que sucedió a Babilonia fueron conocidos como la Alianza de los Medos Persas, representado en la imagen por los pechos y brazos de plata. Ellos conquistaron más pueblos y tierras que Babilonia. Luego Daniel menciona un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. A los persas le sucedió los griegos, dirigidos por Alejandro Magno, quienes le vencieron, ¿verdad? Y lograron conquistar a los persas y quitarlo como imperio. En la imagen que vio Nabucodonosor es representado por el vientre y los muslos de bronce. Entonces, el reino que sucedió a los persas o los medos persas fue el griego. En National Geographic dice, en su avance hacia el corazón del imperio persa, Alejandro Magno se enfrentó al ejército de Darío III en una llanura entre Turquía y Siria. Él arrojó de sus falanges y su genio como estratega le dieron la victoria en el año 334 a.C. ¿Ok? Realmente fue una batalla sangrienta donde el emperador persa huyó, porque este joven Alejandro Magno realmente arriesgó todo para vencer y venció, pues. Entonces, Alejandro Magno, rey de los macedonios o del imperio griego, destruye y conquista el reino persa. Entonces, el reino que vino después de los persas fue el imperio griego. ¿Okay? Entonces, luego vendría un cuarto reino, pues. Es lo que dice la parte de la imagen que está interpretando Daniel, que las piernas eran de hierro y los pies de barro y de hierro y barro, pues. El imperio que derrotó a los griegos, hermanos, que se había dividido en 4 reinos, fue el romano. Entonces, el cuarto imperio que llegó al mundo en ese momento fue el imperio romano. Ese fue el cuarto reino del que estaba hablando Daniel en la imagen a Nabucodonosor. Entonces, la descripción de Daniel, hermanos, es interesante. Los romanos fueron feroces, con un ejército poderoso y bien organizado. Conquistó un vasto territorio de naciones y tierras superior a todos los anteriores. Entonces, en Daniel 2 del 40 al 43, Daniel está diciendo, y el cuarto reino será fuerte como hierro, pues. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, pues. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza de hierro, así como viste, hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, realmente el imperio romano fue muy poderoso, pero a pesar de su fuerza, unos siglos después tenía problemas internos, producto de todas esas alianzas, que fueron debilitándolo hasta que se dividió en 2 partes y dejó de ser el gran imperio. Ya no era el imperio romano, porque el imperio Constantinopla fue mucho más grande, pero ya no estaba bajo las órdenes de Roma. Entonces, la visión de Nabucodonosor describe a el imperio de Babilonia, al persa, griego y por último al romano. ¿Ok? Ahora Daniel pasa a hablar de un quinto reino, que sería levantado por Dios, no por los hombres, y que además tendría las siguientes características. ¿Ok? Un reino que no será jamás destruido, o sea, indestructible, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, Daniel 2:44 nos narra esto, pues dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reinado dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Ok? Entonces, ¿qué reino será este, pues? Pues la clave para entender qué reino es
es cuando él dice, y en los días de estos reyes. Y esa es la clave, hermanos. Ese reino que jamás será destruido, un reino indestructible, un reino que no va a ser dejado a otro pueblo, un reino que va a desmenuzar y consumir a todos estos reinos, y un reino que va a permanecer para siempre, hablándonos de la parte ya espiritual y divina, que lo único que dura para siempre es todo lo que tiene que ver con la parte espiritual. Entonces dice, y en los días de estos reyes, ¿de cuáles reyes? De los que acabamos de mencionar. Entonces, hablamos de Babilonia, los medo-persas, los griegos y los romanos. Y está diciendo que en los días de estos reyes, Dios levantaría un reino indestructible. Fíjense que ya nos están poniendo la fecha o ya nos están indicando en qué periodo fue puesto este reino. No está hablando de un reino futuro, sino que básicamente hasta el Imperio Romano, en el tiempo del Imperio Romano se estableció ese reino, porque no hay manera de que lo que está profetizando Daniel se cumpliera para siglos mucho después, porque entonces Daniel quedaría como un mentiroso y al quedar Daniel como mentiroso, pues la profecía no tendría ninguna validez. Entonces, Daniel como profeta de Dios está diciendo que ese reino indestructible sería establecido en los días de estos reyes, no para después. ¿Ok? Y ya esa es la primera clave que tenemos nosotros que entender, pues. Y eso nos permite a nosotros comprender que ese quinto reino no es para el futuro como la mayoría creemos. Esto es lo que nos servirá como base para definir el reino. Pues. Primero, es un reino indestructible, como lo quiere decir, que no tendrá fin ni ningún otro reino podrá con él. Este reino desmenuzará y consumirá todos los reinos mencionados, incluyendo el romano. Esto hay que entender lo que significa consumir y desmenuzar. Finalmente, hay competencias donde no se maltratan o no se golpean unos a otros, sino que el que vence es aquel que queda firme al final. Pues. Y el reino indestructible y el reino que permanece para siempre va a quedar parado al final y todos los demás reinos habrán desaparecido. Pues. Por eso es un reino que permanece para siempre. Es eterno, su origen y composición es divina. Pues. En el versículo 34 y 35 había anunciado que una piedra cortada no por mano destrozaría la imagen y desmenuzaría a los cuatro imperios, porque la imagen representaba a los cuatro imperios. Entonces en Daniel 2 del 34 al 35 dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces, estas dos cosas que estamos viendo acá, ¿ok? Una piedra que se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra y un reino indestructible que sería levantado en los días de estos reyes, ya nos está indicando que ese reino ya fue establecido en el tiempo que señaló Dios. Entonces, analizando y uniendo estos versículos, entonces comprendemos el reino indestructible desmenuzaría los cuatro reinos representados en la imagen y además los versículos 34 y 35 nos dice que la piedra cortada desmenuzó a la imagen que representaban los cuatro reinos. Entonces vemos la similitud, pues. El reino indestructible desmenuzaría a los cuatro reinos de Babilonia, Medo-Persa, griego y romano. Pero también cuando habló de la piedra cortada, dice que esta piedra cortada desmenuzó a la imagen, que viene a significar lo mismo. Este reino, representado por una piedra que se hizo grande, un monte grande, pues desmenuzó a los cuatro reinos que habían existido hasta ese momento. Pues el reino indestructible y la piedra no cortada a mano se refieren a lo mismo, al reino.
Además, nos ratifica el hecho de que la piedra se convierte en un gran monte que llena toda la tierra. El monte es usado como símbolo de reino, hermanos, y en algunas oportunidades se refiere al reino de Dios, al monte de Sión, el lugar donde mora y gobierna Dios. Entonces, Salmo 48, del 1 al 2, nos dice, cántico, salmo de los hijos de Coré. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Entonces estamos viendo que el monte de Sión pues se está representando como la ciudad donde reina y vive el gran rey. Pues. En Isaías 24:23 dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión. Entonces, cuando dice que esta piedra se convirtió en un gran monte, hermanos, lo que está hablando es que se convirtió en ese gran reino de Dios, de Jesucristo, el reino anunciado cuando Cristo empezó, cuando Juan el Bautista comenzó, que empezaron a hablar del evangelio del reino y que les decía a los hombres que el reino de los cielos se había acercado. En otra parte dice el reino de Dios se ha acercado. Entonces, cuando Daniel dice que esa piedra desmenuzó a la imagen y se convirtió en un gran monte, lo que está hablando específicamente es del reino que se está profetizando, un reino indestructible, un reino que permanece para siempre. Entonces, la conclusión que deducimos, sin temor a errar, hermanos, es que el reino de Dios indestructible y eterno sería establecido en el tiempo de estos reinos. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya no da oportunidad para un reino miles de años después, pues. Porque eso es lo que interpretan la mayoría de las religiones. Están diciendo y creen que Cristo va a regresar, pero para establecer su reino en Jerusalén. Y que de ahí en adelante se cumplirán 1000 años de reino. Para ellos, Cristo no está reinando todavía, no hay reino. Como muchos piensan, la iglesia fue un accidente en el plan de Dios porque los judíos rechazaron al Mesías, a Cristo. Pero, ¿qué nos está diciendo Daniel? El profeta de Dios, que no miente, porque Dios no miente, que en el tiempo, en los días de estos reyes, sería establecido este reino. Entonces, fíjense que el mismo Daniel ya nos está dando la información y nos está dando la respuesta. No hay un reino para el futuro, ya el reino fue establecido en los días de estos reyes. Esto nos enseña que dicho reino no sería para un tiempo después del Imperio Romano, que es lo que muchos piensan, para un futuro lejano, para cuando Cristo regrese por segunda vez. Daniel en el capítulo 7 ahora tiene una visión relacionada con la visión de Nabucodonosor, o sea, está hablando prácticamente de lo mismo, solo que da más detalles del pueblo de Dios, pues. Representado con símbolos diferentes, los reinos son representados como bestias, ¿ok? Bestias de una apariencia extraña, porque eran como animales híbridos, que en la unión de uno con otro, pues. Entonces, Daniel 7 del 16 al 17 dice, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Ok? 4 reyes que se levantarán en la tierra. Pero también nos enseña que más adelante, en Daniel 27, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno y todos los dominios les servirán a Dios. ¿Ok? Entonces, nos hace ver que estos reinos o estos reyes son reinos. Ya lo vamos a ver más adelante. Daniel pregunta qué significa la visión y le responde que son 4 reyes que se levantarán en la tierra.
lo que coincide con los 4 reinos o imperios mencionados anteriormente: babilonio, persa, griego y romano. ¿Ok? Esos son los 4 imperios que desmenuza la piedra, y que la piedra que se convirtió en un gran monte, o ese reino indestructible, es establecido justamente durante estos 4 reinos. Además, le informan que los santos recibirían el reino en el tiempo de estos reyes, no después. Cuando nosotros leemos Daniel 7:18, la Biblia de las Américas dice: pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos. ¿Y en qué contexto lo está diciendo Daniel? Pues en el contexto de los 4 imperios, pues. Entonces, pero también nos da un dato adicional, hermano, y nos muestra que ese reino, ¿ok?, está conformado por santos, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre. Se iba a establecer un reino indestructible que duraría para siempre, y los santos iban a recibir un reino que duraría para siempre. Entonces, estamos hablando del mismo reino, el reino eterno de Dios, el reino eterno de Cristo. La Nueva Versión Internacional dice: pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre jamás. Entonces, fíjense, hermanos, ya sabemos que hay un reino indestructible que dura para siempre, que ese reino sería establecido en el tiempo de estos reinos que hemos mencionado, específicamente en el de Roma, y también entendemos que ese reino, nos revela la palabra, está conformada por santos del Altísimo. Para nosotros, los que estamos ya en el reino de Dios, pues para nosotros es fácil entender esto. Sin embargo, el propósito del estudio es que tengamos los argumentos, y no solamente Colosenses 1:13 o Hechos capítulo 2, para demostrar que el reino fue establecido anteriormente, y no que es un reino que todavía no ha venido en el tiempo. En el tiempo de estas bestias, o de esta bestia con dientes de hierro espantosa en gran manera, un cuerno símbolo del rey hacía guerra contra los santos y los vencía. Pero finalmente dice: los santos recibieron el reino. Entonces, Daniel 7, del 21 al 22 dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. O sea, ya su reino fue confirmado. En el primer siglo, hermanos, el reino de Cristo fue realmente perseguido, y Satanás con el Imperio Romano trató de destruirlo por completo. Pero finalmente no lograron derrotar a la iglesia. La iglesia fue confirmada y el reino fue establecido de tal manera que a través de los siglos, por más persecución que ha tenido, el reino del Señor sigue creciendo. El reino del Señor sigue avanzando. Las profecías de Daniel nos enseñan sobre un reino eterno que es dado a los santos, a pesar de que sufren derrotas parciales, ¿verdad? Porque dice acá: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Entonces, sí sufrieron derrotas parciales. El reino es indestructible y ellos seguirían poseyendo el reino para siempre. Ese reino es establecido y dado en el tiempo del cuarto imperio, del Imperio Romano, que hemos comprendido que es que fue establecido, y que Dios lo fue derrumbando a medida que fue pasando el tiempo, porque él, finalmente, Dios es el que nos enseña en Apocalipsis que él derrumbó al Imperio Romano. Durante el Imperio Romano fue establecido el reino eterno y fue dado a los santos, porque de esta es la única manera en que se pueda cumplir la profecía de Daniel. Si el imperio eterno no fue establecido durante el Imperio Romano,
pues entonces resulta que si fue establecido después, entonces no se cumple todo lo que ha dicho Daniel, que nos dio de estos reyes, se establecería el reino, sería en el tiempo de esta bestia que tenía dientes de hierro, pues sería, serían vencidos los santos, pero se le daría el reino para siempre. Daniel 7, del 23 al 24 dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, ¿ok? En el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Ok? Entonces esa cuarta bestia es el Imperio Romano. Y en el tiempo del Imperio Romano fue que fue establecido el reino indestructible, el reino que permanecería para siempre. Entonces, el Imperio Romano fue gobernado por varios emperadores, que en algunos casos se autonombraron Dios y Señor, como fue el caso de Domiciano, especialmente el emperador Domiciano, el cuerno que habló contra Dios y que decía grandes cosas. Se piensa, se cree, y el que mayor, digamos, calza o cuadra con la profecía de Daniel es Domiciano. Y Domiciano persiguió ferozmente a los santos, tanto que casi destruye a la iglesia, porque la cantidad de muertes que hubo fue realmente impresionante al final del primer siglo. Pero como era un reino indestructible, no pudo contra él, no pudo. Daniel 7, del 25 al 27 dice: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Eso lo hizo Dios con el Imperio Romano. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Que entonces aquí nuevamente se está hablando de los santos del Altísimo. Dice, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces, ya hermanos, el reino eterno, el reino de los santos ya fue establecido en el tiempo del Imperio Romano. Eso es lo que nos indica la interpretación del libro de Daniel en cuanto a la profecía que dio. Entonces, pensar que va a haber un reino futuro, pues prácticamente derribaría o mostraría que estas profecías no fueron ciertas. Y nosotros pues debemos tener esa confianza y esa seguridad, porque no son pocos los que creen que habrá un reino de 1000 años para cuando Cristo regrese, pues son muchos. Pero no, hermanos. Ya Cristo estableció su reino, ya Dios estableció su reino en el día de estos reyes, en el tiempo de estos reyes. Eso es lo que nos está diciendo Daniel. Daniel no nos da ninguna oportunidad de creer que ese reino fue establecido miles de años después o cientos de años después. Se nombra continuamente al Altísimo, que es una referencia a Dios. Sin embargo, la divinidad está conformada o constituida por 3 personas. Uno de ellos también reina, que es Cristo, durante este tiempo, y de hecho a él se le dio toda potestad y dominio. Daniel lo identifica, hermanos, como como un hijo de hombre. ¿Okay? Que es la manera como Jesucristo se llama a sí mismo en varias oportunidades, haciendo uso de esta profecía de Daniel, porque básicamente Cristo utilizó el antiguo pacto para referirse a él y para demostrar que él era de quien hablaba las escrituras. Entonces Jesús confirmó que él era el hijo de hombre de quien habló el profeta.
En Mateo 9:6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, ¿ok? Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa, a tu casa, pues. Ahora notemos que él se hace llamar a sí mismo el Hijo del Hombre. En Daniel 7, del 13 al 14, fíjense, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Ahora, notemos a qué se le dio a ese hijo de hombre. Y le fue dado dominio, o sea, autoridad, le fue dado gloria, majestad, honra, y también le fue dado reino. Se le dio un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, hermanos, notemos que ya Daniel nos ha dado tres datos importantes. Primero, un reino indestructible, un reino que permanece para siempre, que fue establecido en el tiempo, en los días de estos reyes. ¿Ok? No dando lugar para un futuro más lejano. Segundo, nos menciona que los santos recibieron el reino. Y tercero, ahora nos identifica quién es el rey. Y el rey es el Hijo del Hombre, que es Jesucristo. Cuando él ascendió al cielo y se le dio toda esa potestad. Él ascendió al cielo y a los días vino el Pentecostés y el Espíritu Santo vino sobre sus apóstoles. Entonces el Hijo de Hombre recibió dominio, autoridad, honor y notemos lo último, se le dio reino. ¿En qué tiempo se le dio reino? En el tiempo de estos reyes específicamente, en el tiempo del Imperio Romano. No debemos buscar un tiempo futuro porque iríamos contra las Escrituras. El reino del Hijo del Hombre, que se refiere claramente a Jesucristo, tendría del reino estudiado anteriormente. Se le sería dado, pues, y que además le sería dado a los santos. Entonces, el reino que Jesucristo o el Hijo del Hombre se le dio es un reino compuesto por santos. Ahora, ¿qué hace el nuevo pacto? El nuevo pacto nos ratifica absolutamente todo esto. El nuevo pacto nos muestra que todo lo que profetizó Daniel se cumplió exactamente como Dios se lo reveló a ellos. Ahora, hay otro punto. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servirían. La piedra cortada se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Su dominio es dominio eterno. El reino que se establecería en el tiempo del Imperio Romano sería eterno. Sería un reino indestructible. Ahora bien, Daniel le dijo a Nabucodonosor que la visión tendría cumplimiento en los postreros días. Y aquí viene otro conflicto. Porque cuando se habla de postreros días, de una vez se le va a la mente a las personas para el final de los tiempos, cuando Cristo regrese, cuando todo sea destruido, o cuando venga Dios, Cristo, perdón, a cumplir ya los propósitos finales de lo que la palabra nos revela. Entonces en Daniel 2:28, Daniel dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Entonces, cuando se habla de postreros días, entonces ya nos vamos para el final. Pero pareciera que entonces Daniel está diciendo algo contradictorio, porque dice que en los días de estos reyes se establecería el reino, pero ahora nos dice que esta visión es para el postrero de los días. Bueno, resulta que los postreros de los días o los días postreros, hermanos, no tenían que ver con el fin del mundo. No tiene nada que ver con eso. Se malinterpretan las revelaciones de Daniel en cuanto a su cumplimiento, porque cuando escuchan o leen postreros días, lo aplican para el tiempo del fin, cuando Cristo regrese. Pero no se está refiriendo a esos tiempos. Por ejemplo, Pedro nos confirma, y esto lo seguiremos desarrollando en otras lecciones,
Pedro nos confirma que los postreros tiempos fue cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, basado en la profecía del profeta Joel. Hechos 2 del 16 al 17 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, ¿cuándo se cumplieron los postreros días? En el tiempo del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles y se estableció el reino de Cristo. ¿Y cuál es el reino de Cristo? Ya nosotros lo conocemos, hermano, la iglesia. Para concluir, esto seguiremos desarrollándolo en las próximas lecciones. En el tiempo del Imperio Romano se estableció el reino del Hijo de Hombre, un reino eterno, indestructible, que dominaría a otros reinos desmenuzándolos. Este reino sería dado a los santos, sería atacado en el tiempo del cuerno que hablaba grandes cosas, aunque causaría daños y en cierta manera vencería a los santos. Sin embargo, el reino no sería destruido y se le dejaría a otro pueblo, ni se le dejaría a otro pueblo, solo a los santos, pues. Los santos son los súbditos del Hijo del Hombre, de Jesucristo, en su reino. ¿Cuál es este reino y en dónde ha estado? Porque todo el mundo está esperando un reino para el futuro. Ya el reino está establecido, ya el reino existe, ya el reino está en vigencia, ya el rey está gobernando desde hace casi 2000 años. Según Daniel, el reino fue establecido durante el Imperio Romano y este ya tiene casi 2000 años funcionando. Y ya nosotros sabemos cuál es la respuesta, es la iglesia. Pero lo iremos demostrando en los próximos estudios. ¿Cristo ha estado reinando durante este tiempo? Sí. Así nos enseña el profeta Daniel. Bien, hermanitos, esto era el tema de hoy. Espero que les pueda ser de utilidad, que nuestro buen Dios nos bendiga. Vamos a pedirle al hermano Jorge que nos ayude con la oración. El otro Jorge, ¿no? Jorge Figueroa. Sí, el Jorge Figueroa. Porque ya oró un Jorge, ahora falta el otro. ¿Estará por ahí el hermano Jorge Figueroa? Sí, hermano, estoy acá. Lo que pasa es que esta tecnología y el teléfono, que es bien moderno, uno le presiona el botoncito para apagar el audio y se demora un montón. Aquí estoy, hermano. Ok. Dele, pues, por favor, puede orar. Claro que sí, hermano. Yo encantado Gracias. y muchas gracias. Padre justo, Padre amado, Padre nuestro, gracias le damos, Padre, por permitirnos siempre crecer en el conocimiento de su sabiduría. Estos estudios nos ayudan, Padre, mucho para seguir el camino de justicia, el camino recto, la puerta estrecha que nos permitirá llegar a usted. Estudios nos permiten, Padre, tener conocimiento cabal para no torcer su doctrina, para no nosotros ofender su gloria, Padre, con otras doctrinas ajenas que usted nos ha hecho, como la que nos acaba de explicar el hermano Mario de los 1000 años y la creencia que todavía no se ha establecido. Gracias por estos estudios, Padre. Gracias por el estudio que nos ha dado el hermano Mario. Gracias por la plataforma que siempre nos prestan. Bendiga a usted, Padre, al hermano Néstor, al hermano Mario, a todos los hermanos que siempre nos están estudiando, a esta plataforma, a los hermanos que nos soportan esta plataforma, que siempre nos permiten estar actualizados. Gracias, Padre, y permítanos orar en este momento por los hermanos que pasan una circunstancia difícil, sea de salud, sea de trabajo, sea de empleo, o algo que no está permitiendo su correcto actuar en este mundo, mientras tengamos que bregar para poder ir siempre cumpliendo con el mandamiento de la prédica del Evangelio Padre. Oramos por todos ellos, oramos por nosotros en nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Jorge, por la oración. Hermano Néstor, ¿tenemos alguna visita por allí? Buenas tardes, hermanas, hermanos. Sí, tenemos aquí, hermano Mario, la visita de la hermana Vanessa Vega Araya, Hugo Gormas Soto, Sergio Pino González, Julia Flores Navarro, Osvaldo Moreno y Byron Hernández. Todos ellos estuvieron atentos a esta muy buena lección.
y seguramente la podrán ver nuevamente en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA o en el Facebook de Néstor Sánchez. Están invitados. Eso, hermano. Ah, Amén. tenemos un mensaje, hermanito, después. No, si no me equivoco con él, después me lo cobro. Hermano Osvaldo Moreno dice, saludos, amados hermanos en el Señor. Bendiciones, buen estudio, hermano Mario Arellano. Eso, hermano. Ok, muchas gracias, hermanos, todos los que nos acompañaron, tanto en Facebook como aquí en Zoom, pues. Bien, hermanitos, ¿alguna pregunta, alguna duda que haya quedado o algo que quieran agregar? ¿Si entendieron? Porque tienen la cara como larga, no sé. Hermano, hermano Ralph. Sí, es bueno estudiar el milenio, los reinos, todo esto, ¿eh? Porque así todos los hermanos llegan a entender que el reino de Dios establecido es la iglesia. Y por eso es que la cena del día domingo que hacemos, lo hacemos en el reino de Dios, con Cristo. Son cosas fundamentales, entender la ubicación geográfica que tenemos que colocarnos todos para entender bien las escrituras y no caer en errores de otra doctrina. Gracias, hermano, buen estudio. A mí me gusta mucho. Yo una vez expuse esto, pero me dieron poco tiempo y lo tuve que ametrallar toda la información. Y el culpable está ahí, por Néstor. ¿Ah? Así Bueno, que, bueno, bueno, mire, hermano, hasta así, cortó la imagen para que no lo vieran. Muy claro. bien, gracias, hermano Ralph. ¿Alguien más quiere agregar algo? Bueno, hermano, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, hermana Mariela. ¿Cómo están, hermanos? No, para agradecer por el estudio, muy interesante, ¿no? Creo que son conceptos que vamos a ir así como ya interiorizando en nuestras mentes, porque en la Biblia, pues, hay en varias partes, ¿no? En donde ya teniendo estos conceptos se va a ser mucho más fácil también comprender, ¿no? Y bueno, gracias a toda la plataforma y a usted, hermano Mario. De nada, hermano. De nada. Gracias a ustedes por acompañarnos. Por aquí hay un chat. Hermana Irma del Carmen, buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Yo no puedo escuchar porque está una tormenta eléctrica muy fuerte. Bendiciones. Ah, ok, ya la hermana creo que sí se desconectó. Eh, iPhone de Sebas. Muchas gracias, hermano, por el estudio. Que el Señor les bendiga. ¿De dónde nos escribe? Ah, no, ya creo que se desconectó. Sí, ya se desconectó. Muy bien, hermanos. ¿Alguien quiere agregar algo? Hermanito Mario, Sí, hermana Marisa. muy buen estudio, hermano, muchas gracias. De nada. Jesús, cuando en su segunda venida visible, viene por su reino, ¿no? Viene a llevar a su reino. Y seguiremos ahí en el cielo, ya cuando estemos, pues vamos a seguir con el reino de Jesús, ¿no es cierto? En una parte que dice, y entregará el reino al Padre, y él mismo se sujetará a él. Esas ya son cosas del futuro, ¿no, hermano? Sí, son cosas del futuro y que allí no nos explica exactamente cómo sucederá, ¿no? Porque si leemos Apocalipsis en otro lado, dice que Cristo y el Padre estarán allí, pues. El Padre será como el sol y Cristo como la lumbrera y ellos siempre iluminarán nuestras vidas. Yo creo que van a seguir reinando ambos, pues lo único es que ya Cristo, como una manera, cuando a alguien se le da una misión importante y la cumple, entonces cuando la cumple va y se la entrega a aquel que lo designó y entonces como diciendo, aquí está, yo cumplí. Pues. Fui al mundo, di la vida por los hombres, mire, aquí están todos los que rescaté, está el reino ya establecido, ya están aquí en el cielo, aquí está, te entrego el reino, pues te entrego todo lo que hice. Ese es mi parecer, ¿no? Porque la palabra nos enseña que
Los dos van a estar ahí reinando. Ya, Sí, hermanito, hermano, muchas gracias. de nada. Hermana Fanny, gracias, hermanita. Amén, hermano. Gracias por el mensaje. Bendiciones, hermanito, igual para usted. Bueno, hermanos, si no hay más que decir, vamos a despedirnos. Gracias por la compañía. Que tengan una excelente semana. Y bueno, nos estamos viendo durante la semana, si Dios lo permite. Que estén bien. Que Dios le bendiga. De nada. A Luis Gracias, lo hermano Mario. invitamos. De Dios le nada, que bendiga. nos siguen visitando, Luis, ¿ok? Hasta luego, hermanos. Cuídense. Cuídense, Dios les bendiga, que estén bien. Hoy estoy celebrando mi cumpleaños. Ah, qué bueno, qué bueno. Felicidades. Que lo Yo pensé que atiendan me iban bien, a cantar hermano. videos y algo, nada. Plataforma de tu país. No le tocó cocinar a usted, hermano, hoy en su cumpleaños. No, acá mis hijos me van a traer algo. Ah, bueno, está bien.